Capítulo 1. Primera Timoteo, capítulo 2, verso 1. Amén. Dice la poderosa palabra del Señor, la cual voy a leer para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, repita conmigo, rogativas, oración, petición y acciones de gracia por todos los hombres. Padre, háblanos a través de tu palabra. Enseña, capacítanos, redargúyenos, guíanos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Estamos aquí reunidos, Señor, con el propósito de honrarte, de agradarte, de glorificar tu nombre. Gracias te damos, amado Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Amados, hoy quiero hablarles sobre la oración intercesora. Oración intercesora. Vamos a empezar a escudriñar a través de las Escrituras lo que es interceder. Wow, ¿cuántos quieren saber lo que es interceder? ¿Sabes? Dios busca intercesores. Háblale, dile al que está a tu lado, dile, Dios te está buscando, dile. Al que está detrás, al que está detrás. Dios te está buscando. Dios te está buscando. Gloria a Dios. Amén. Un intercesor, escuchen bien, un intercesor se reconoce porque su oración, su súplica o su clamor generalmente es por otras personas. Wow, mira qué tremendo. Un intercesor es alguien que ora por los demás. Ten algo muy claro, y es que si tú oras por otras personas van a estar orando por ti. Porque tú eres un intercesor. Amén. ¿Dónde están los intercesores? Amén. Hay otros intercesores orando por ti. Yo quiero que miremos tres aspectos generales de la intercesión. ¿Sabes una cosa? Yo hoy decía, Padre, ¿qué voy a llevar? ¿Qué palabra para tu pueblo, Señor? El Señor me decía sobre la intercesión y yo decía, Dios mío, ¿y dónde busco? ¿Sabes? Dios es bueno. Amén. Recordé que tenía el pastor muchos días que no iba a clase, ¿verdad? Y empecé a repasar el libro de las lecciones, pero lo abrí en cualquier parte y decía la oración intercesora. Y el Señor ya me había dicho que era sobre la intercesión, lo que iba a llevar. Dios hace como Él quiere. Amén. Pero nosotros debemos estar dispuestos y obedientes para ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Yo quiero hablarte de tres aspectos generales de la intercesión. Aquellos que trajeron para nosotros, vayan anotando. Tres aspectos generales de la intercesión. Lo primero es, ¿por qué debemos interceder? ¿Por qué debemos interceder? Dile al que está a tu lado, porque Dios busca intercesores. Porque Dios busca intercesores. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30.
Ezequiel capítulo 22, versículo 30. En algún momento ya lo habíamos leído, pero quiero enfocarlo, ese versículo, hoy a la intercesión. Dice la palabra de Dios: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, hombre que levanta. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese ¿qué? Vallado. Y que se pusiese ¿dónde? En la brecha, dice, delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. El Señor dice: yo estaba buscando intercesores, pero ¿sabes qué pasa? Un intercesor es un hombre, un intercesor es una mujer que levanta vallado. Es una mujer, un hombre que se levanta a guerrear por aquellas cosas que sabe que son de Dios y que Dios va a hacer algo sobrenatural a través de esa oración de intercesión. Va a levantar a otros, va a edificar a otros, va a construir en otros. Y que se pusiese ¿dónde? En la brecha. Que se parara firme. Una persona que está en la brecha es una persona que dice: yo me voy para ese ayuno, así esté lloviendo. Amén. Se acabando la mente cuando uno dice: está intercediendo, dice Jorge. Una persona que está en la brecha es una persona que dice: yo voy a orar en la madrugada. Amén. Aunque tenga sueño. Amén. Aunque esté lloviendo y me quieran. Amén. Un verdadero intercesor se para en la brecha. Dígale: párate en la brecha. Vamos, dile por nombre. Si no le sabes el nombre, pregunte. Aleluya. Pero ¿sabes una cosa? Ese intercesor no se está parando en la brecha a favor solamente de él. Ese intercesor se para en la brecha y ora por la iglesia, ora por los pastores, ora por los hermanos, ora por los hogares, ora por los enfermos. Amén. Ese es el intercesor. ¿Cuántos somos intercesores? Amén. Dice el Señor que Él buscaba intercesores que construyeran una cerca, porque ese intercesor protege. Lo que hace la cerca es proteger. ¿Qué poder tan grande hay en ti? ¿Tú sabes cuál es ese poder? El Espíritu Santo vive dentro de ti. Amén. Entonces ese poder que hay en ti te permite a ti construir una cerca para proteger a la persona por la cual tú estás orando. Amén. Yo quiero garantizarte algo. Si tú oras por los demás oran por ti. Amén. Ora por otras personas. Esas personas van a estar orando, intercediendo por ti, por tu hogar, por tu casa. En ese tiempo el Señor dijo: y no lo hallé. Es que los intercesores se vinieron para ríos de libertad. Amén. Aleluya. Dijimos que la pregunta era: ¿por qué debemos interceder? ¿Verdad? Primero dijimos: porque Dios busca. Segundo, porque es un mandato. Vayamos al versículo inicial. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Voy a leer para ustedes. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas. ¿Cómo debemos ir a la presencia de Dios? ¿Llevando qué? No vamos a llegar ahí todos arrogantes. Vamos a llegar con rogativas. Dice: oraciones
peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, nosotros no vamos a llegar a la presencia de Dios con altivez. Porque una persona que es altiva no llega con la rogativa que Dios llega, que Dios quiere, con la humildad que Dios quiere que tú llegues. Donde Dios no podemos llegar altivos. El Señor nos mira de lejos y queremos estar cerca de Él. No con prepotencia, sino con humildad. Dice, rogando, orando y pidiendo. ¿Sabes por qué? Porque ese Padre quiere que tú le pidas. Porque cuando tú le pides al Padre, el Padre sabe que tú dependes de Él. ¿Cuántos dependen de Dios? Amén. Nosotros no dependemos de nosotros mismos. Es que yo me gané esto con mi propio esfuerzo, con el sudor de mi frente. No. Dios te permitió todo aquello. Amén. Y tú dependes de Él completamente. Por eso, cuando tú le pides a Dios, para Dios no es una molestia que tú le pidas. Lo que pasa es que nosotros nos hemos levantado en un plano terrenal, donde cuando alguien te pide algo, tú dices de pronto, ay, me puso a hacer algo. Pero Dios no. Dios está allí esperando que sus hijos le digan, Padre, yo dependo de ti y te pido en el nombre de Jesús. Pero ¿sabes qué es hermoso? Que dice, y acciones de gracia. Porque la primera actitud con la que debemos ir a la presencia de Dios es con una actitud de agradecimiento. Porque Dios ha hecho tanto por tu vida. Porque Dios representa tanto para tu vida. Y nosotros muchas veces solo vamos a pedir, ahí no es correcto. Vamos a ir con acciones de gracias. Pero yo cuando llegue aquí, yo voy a pedir por mí. ¿Sabes cómo dice el mundo? Dice, primero yo, segundo yo. ¿Se han escuchado eso? Pues acá con el Señor es todo lo contrario. Más bienaventurado es dar. Entonces vamos a empezar a orar por otras personas también. Yo no quiero decir que no ores por ti, que no ores por tu hogar, que no ores por tu familia, por tu empleo. Claro que hay que hacerlo, pero también hay que orar por los demás. Por todos los hombres. Eso quiere decir que vamos a orar sin egoísmo. Porque la oración eficaz del justo dice que oremos por los dirigentes, por los políticos. Ay, pero pastor, yo voy a orar por ese presidente que yo ni siquiera voté por. Ore por él. Ore por políticos, presidentes, gobernadores, alcaldes, concejales, congresistas. Ore por ellos. Ora, porque tu oración puede hacer un cambio tremendo en esas vidas. ¿O acaso crees que tu oración no tiene poder? Claro que tiene poder. Porque tú le estás orando a un Padre de poder. Amén. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en piedad y honestidad. Ahora, ¿por qué? Porque esto es bueno y agradable ante Dios, dice el versículo 3. Es bueno y agradable ante quién. Eso quiere decir que tu oración, que una persona que es intercesora es agradable ante Dios, pero quiero decirte algo. Eres totalmente desagradable para el enemigo. Por eso el intercesor, la intercesora es una persona muy atacada en lo espiritual. Porque aquello que agrada a Dios es desagradable para el enemigo.
Entonces, cuando tú estás intercediendo, es cuando llega el sobrino a tocarte la puerta de la habitación. Hola, tía. Oh. Ese que es ese león de la tribu de Judá. Miren, nosotros debemos saber en lo que estamos entrando. Un intercesor es una persona que vive en lo espiritual. Es una persona que se aparta del mundo y empieza a interceder. Pero quiero que sepas que esa intercesión te va a llevar a cosas sobrenaturales. Porque tú no estás intercediendo por cosas naturales, sino por lo sobrenatural. Porque si no, nosotros no estuviéramos orando, sino que estuviéramos haciendo otras cosas para ganar lo que anhelamos. Pero en lo espiritual es con oración, con súplica, con ruego. Dice que todo esto es un tormento, es algo terrible para el enemigo. Pero para Dios es grato. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Amén. ¿Sabes? Dice el versículo 4 que Dios quiere que todos los hombres se salven. Pero es que nosotros sabemos, pastor, que hay muchos hombres y mujeres que andan por allí y va a ser muy difícil que se salven. Ora por él. Es que usted no sabe cómo es mi vecina, esa Carlota. Eso no se salva, pastor. Ora por él. Ora por él. Pero es que ella es más grosera. Ora por él. Pero es que usted no sabe, cuando ella barre, le tira la basura para mi lado. Ora por él. Porque no depende de ti salvarla. Porque el que la puede salvar es Dios. Pero sí es indispensable que tú ores e intercedas por él. ¿Sabes qué es lo mejor de aprender cosas nuevas? Que ahora te toca hacer. Porque aquel que conociendo lo bueno no lo hace es por pecado. A partir de hoy tienes una responsabilidad. A partir de este momento empiezas a adquirir una responsabilidad. Vas a empezar a orar por los demás. Pero quiero que sepas algo, los demás van a orar por ti. Amén. Cada una de las personas que están aquí va a orar por los demás. Amén. Pero los demás van a orar por cada una de las personas que están aquí. ¿Por qué Dios quiere que se salven todos los hombres? Porque Él dio su vida por la humanidad. Él dio su vida. Él quiere que todos sean salvos. Ahora, ya hemos visto por qué debemos interceder, ¿verdad? Ahora quiero que sepas para qué. Ese es el segundo punto. Ya vimos por qué, ahora vamos a saber para qué. ¿Para qué interceder? Dile que está a tu lado, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Allí lo vimos en 1 Timoteo 2, en el versículo 3 y 4, donde dice, ¿para qué? Para salvación ¿de quiénes? De algunos hombres, ¿cómo dice? Para salvación de todos los hombres. En el versículo 2, en 1 Timoteo 2, también habla de que para que haya paz. Pero quiero que vayamos a Lucas capítulo 10, versículo 2. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 2. Vamos a mirar qué dice la palabra. Lucas 10. Me dicen amén, por favor. Amén. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, ¿qué? Tiene que ser un rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando tú estás rogando, ¿qué estás haciendo? Intercediendo. ¿Ante quién? Ante Dios. Rogar ante Dios. Entonces tú puedes orar para que el Señor envíe obreros a su mies.
Vamos a empezar a orar por eso. Porque cuando el Señor dio la palabra de que nos vamos a ensanchar, el Señor hoy te está diciendo, nos vamos a empezar a ensanchar, porque aquí se va a levantar un remanente intercesor tan tremendo que va a empezar a orar para que vengan obreros a la vida. ¿Cuándo vamos a empezar a orar? Yo quiero que sepas algo. Aquí hay un grupo de personas que ya están orando por eso desde antes de esta palabra. ¿Saben por qué? Porque Dios es bueno. ¿Saben por qué? Porque Dios no hace nada así que antes se lo revele a sus siervos, los profetas de Dios. Así que esas oraciones van a traer la multiplicación de los obreros en la iglesia. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Para que el reino de los cielos sea establecido en la tierra. Pastor, para eso podemos nosotros interceder y orar. Mateo capítulo 6, versículo 10. Alguien me ayuda a leerlo, por favor. Mateo capítulo 6, versículo 10. Amén. Adelante. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Wow. Para que el reino de los cielos sea establecido, ¿dónde? En la tierra. ¿Nosotros podemos orar de esa manera? Sí, hay una oración modelo que nos enseña y te dice, venga a nosotros. Es decir, lo sobrenatural de Dios en la tierra. Lo sobrenatural de Dios en la tierra. Mira, hay personas que no se atreven a predicarte eso. Pero déjame decirte que si no hay manifestaciones del poder sobrenatural de Dios, ahí no está Dios. ¿Saben qué dice la palabra? Que aquellos hombres y mujeres de Dios, para donde iban, ellos no perseguían las manifestaciones los perseguían a ellos. Por eso tú siempre vas a ver que en la casa de Dios van a haber liberaciones, sanidades, prodigios, milagros. Y lo que hemos vivido en este lugar es muy poco con lo que viene a partir de este momento. Porque va a haber un pueblo intercediendo para que aquellas cosas que no han sucedido aún empiecen a suceder. Porque va a haber un pueblo intercesor que va a traer multiplicación. ¿Sabes qué me sorprendió también mucho? Que la intercesión es tan poderosa que permite la sanidad. Y no solamente en personas, 2, 3 personas. Habla de sanidad en naciones. Qué tremendo, ¿verdad? Tú tienes y conocemos esta palabra en segunda de Crónicas. Si la conoces, Lucas 7:14. El Señor dice, si se humillare, wow, porque el Señor ya te habló primero en primera de Timoteo y te dice que tienes que ir humillado, no activo, tienes que ir como humillado. Y aquí en segunda de Crónicas el Señor te dice, 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es Invocado. y orare, es decir, e intercediere y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré. Cuando tú intercedes, el Señor empieza a sanar la tierra por la cual tú estás orando. Wow, la intercesión es un poder tremendo. Sigue orando por los demás, porque los demás van a interceder por ti. Aprovechemos que estamos en Ezequiel. Capítulo 22, versículos 30 y 31. Alguien me ayuda a leerlo, por favor. Ezequiel 22, 30 y 31. Lo tenemos adelante. Y busqué entre ellos hombres que hiciesen callar
delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza. Dice Jehová el Señor. Wow, qué tremendo, ¿verdad? ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama juicio de Dios. Y tú puedes interceder para que ese juicio sea cambiado. Amén. ¿Ves el poder tan tremendo que tiene la intercesión? ¿Ves el poder tan tremendo que tiene orar por otras personas? Clamar por otras personas con ruego, con súplica, con llanto, con lamento. Te lleva a que el juicio de Dios se cambie. Te lleva otra característica de para qué interceder, para ser librado del juicio de Dios. Otra, protección y ayuda divina en diferentes situaciones. Protección y ayuda divina en diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando tú escuchas el Salmo 91, ¿cuántos han leído el Salmo 91? Amén. O por ejemplo, Juan 17:15 dice, Juan 17:15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Rogativas. Y no está orando por él, dice, no ruego que los quites, está hablando de otras personas, está orando, está rogando por otras personas, está ¿qué? Intercediendo. La intercesión puede librar del juicio divino a aquellas personas que tú estás levantando esa cerca. Amén. Amén. El Salmo 21 dice, Salmo capítulo 20, versículo 1 y 2, dice, Jehová te oiga en el día del conflicto. Ay, no digo Jehová me oiga, a mí, me escuche a mí, no, está hablando, porque tú puedes orar de esta manera por otras personas. Jehová te oiga en el día del conflicto. Salmo 20, 1 y 2. El nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Mira qué tremendo. Orando, intercediendo por los demás. Qué hermoso es. Yo quiero, como parte número 3, dijimos por qué, para qué, pero en este caso quiero, como número 3, darte ejemplos de intercesión. Ejemplos de intercesión. Y quiero empezar por Abraham. ¿Quién era el que estaba en Sodoma y Gomorra? No. ¿Abraham estaba en Sodoma y Gomorra? No. Él tenía, allí en Sodoma y en Gomorra tenía tierras, ganado, mujeres. No, él no tenía nada allí. Pero ¿por qué Abraham intercede? Porque ahí estaba su sobrino Lot, y él empezó a interceder, y ya Dios había tenido juicio contra todo Sodoma y Gomorra y contra todo habitante de Sodoma y Gomorra. Pero la intercesión de Abraham permitió que su sobrino Lot y su familia no cayeran en ese juicio. A veces nosotros decimos, ya yo no voy a orar más por Macario José. Entre más oro por él, está peor. Esa muchacha, yo no oro más por ella. Tanto que le advierto y le digo que no haga eso. Y lo sigue haciendo. Ya no oro más. Sigue orando. Porque tu oración puede cambiar el juicio de Dios para esa persona. Sigue clamando, sigue intercediendo. Ahora déjame decirte algo. Si esa persona no lo valora, pero tú estás haciendo lo que te corresponde hacer.
Y Dios conoce lo que tú estás haciendo. Amén. Amén. Abraham empezó a orar. Eso está en Génesis 18. Abraham empezó a orar por Lot y Lot se salvó de la condenación, se salvó de la muerte allí en Sodoma, que fue tan tremenda. Moisés oraba a favor de Israel, a pesar de que Israel era un pueblo tan rebelde. Moisés era el intercesor. Esos son ejemplos de intercesor. No era fácil, ¿verdad? Yo quiero decirte que no es fácil ser un intercesor. Un intercesor se va a exponer a que tú vas a estar orando por las personas. Y de repente, ese día, el hermanito por el cual tú oraste casi 2 horas en la madrugada, cuando llega ni siquiera te saluda. Y entonces el intercesor dice, mira, tanto yo orando. Porque un intercesor debe ser fuerte y debe estar parado en la brecha. ¿Sí lo leímos o no lo leímos? Y alguien que está parado en la brecha no va a salir corriendo, va a estar firme. Cuando estamos allá, en Cartagena, mira, ahí está Vicky que estaba allá en Cartagena. Uno dice, estoy parado en la raya, parado en la brecha, parado en la raya. Pero es porque no nos va a sacar nada ni nadie del lugar donde estamos plantados. Amén. Allí no nos va a tumbar nadie. ¿Que podemos plantear? Sí, claro que sí. Pero de ahí a que me tumbe, está como duro. Es. Mira, y para atrás y para coger impulso. Nosotros debemos estar ahí firmes. Moisés peleaba a favor del pueblo y el pueblo era una cosa tremenda. Eso encontramos en Éxodo 32. Éxodo 32, del 11 al 14, dice que Moisés intercede por el pueblo y el pueblo aún quejándose. En Éxodo 32, del 21 al 24, dice que Moisés se fue a orar y él sube al monte y cuando regresa se encuentra un becerro de oro armado. Y el que estaba con Moisés firme en la batalla era Aarón, y Aarón había sido uno de los que propició. Y Moisés estaba todo decepcionado. Me imagino la tristeza en el corazón de Moisés. Y cualquiera hubiera dicho, ¿sabes una cosa, Aarón? Bueno, es lo que es. Pero hubiera dicho, yo no oro más por ti y por ese pueblo ingrato. Pero Moisés lo que hizo fue, ahora voy a orar otra vez, porque si no, Jehová y su ira los sacaba. Ahora voy a empezar a orar por esos ingratos que hicieron un becerro de oro. Él se paró ¿dónde? En la brecha. Él no se rindió. Yo quiero que tú sepas, intercesor e intercesora, que si tú te paras en la brecha, Dios se para contigo en esa brecha. Porque tú no vas a guerrear solo ni sola. Dios va a estar allí parado en la brecha. Cuando tú estás orando, cuando tú estás intercediendo por otras personas, déjame decirte, Dios está ahí contigo. Amén. Empieza a hacerlo. Empieza a orar por los demás. Mira, es algo tan maravilloso que tú te vas a sentir así de pequeñito porque vas a sentir un gigante detrás de ti. Es tan poderoso. Es tan poderoso que tú no te vas a atrever a abrir los ojos. Porque tú vas a sentir que vas a ver algo tremendo que cubre toda tu vida. Porque tú estás clamando por los demás. Estás parado en la brecha. Dile que está a tu lado, parado en la brecha. Otro ejemplo. Esdras y Nehemías en la restauración. Ellos les tocó restauración de templo. Y ellos
se pararon en la brecha, estuvieron intercediendo para que esa restauración se diera. ¿Dónde lo encontramos? Es que no tenemos mucho tiempo. ¿Dónde lo encontramos? En Esdras capítulo 9, versículos del 6 al 16. Esdras capítulo 9, versículos del 6 al 16. Ya ustedes en casa pueden leerlo, porque es que yo quiero que antes de irnos vamos a interceder. Y Nehemías capítulo 1, versículos del 5 al 11. Nehemías capítulo 1, versículos del 5 al 11. ¿Sabes quién fue un tremendo intercesor? Jesucristo. Wow. Jesús era el intercesor. Qué tremendo. En todo el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, vamos a encontrar una intercesión tremenda. Juan 17, Hebreos 7:25 también. Juan 17 y Hebreos 7:25. Pero quiero centrarme en la intercesión de un hombre de Dios, un profeta de Dios, como lo fue Daniel. Y quiero invitarte a que te vayas al capítulo 9 de Daniel. Daniel capítulo 9. No vamos a leerlo completamente, pero vamos a estar en los versículos del 1 al 23, pero no vamos a leerlo completo. Vamos a estar yendo por aquí. Daniel capítulo 9. Versículos del 1 al 23. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Voy a leer los versículos 1 y 2. Dice Daniel 9, 1 y 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel empezó a leer y él dice, wow, lo que viene es desolación. Ya se terminan estos años y viene desolación. Yo tengo que hacer algo. Una persona, un intercesor, es alguien que va a empezar a prever aquello que puede acontecer. Aquellas personas que son llamadas para atalayas deben ser intercesores de los demás miembros de la iglesia, de la congregación. Y dice que lo primero que debemos hacer para interceder por aquello que ha de acontecer es humillarnos ante Dios. Humillarnos para que no acontezca aquel juicio que ya está establecido. Humillarnos delante de Dios. ¿Qué fue lo que llevó a Daniel a humillarse delante de Dios? La compasión. Quiero llegar ahí. Daniel sabía que le dio un juicio. Y él tuvo compasión. Un intercesor debe ser alguien compasivo para con los demás. Debe haber compasión en él. Porque él va a orar, ella va a orar. Y va a derramar lágrimas por aquellas otras personas. Es que no vamos a tener una oración superficial. Va a ser una oración. Va a haber lloro, ruego, súplica. ¿Sabes una cosa? Te va a ayudar tanto a amar a tus hermanos de una manera tremenda. Él tuvo compasión y empezó a mostrar interés personal.
por aquellos desterrados de Jerusalén. Otra cosa, el intercesor debe acercarse a Dios con confianza, pero sin olvidar que debe ser reverente. ¿Sí me van a entender? Con confianza, porque Dios es nuestro Padre, pero sin olvidar la reverencia, porque Él es Dios. Amén. No es que vamos a llegar, Chuchito lindo. No, Señor. No, esos inventos, no. No, Él es el Señor. Por eso a mí cuando me escribe Dios con D minúscula, a mí me da como algo así por dentro. O que me escriben, ese es mi Diosito. No, Señor. Porque no es ningún Diosito. Yo tengo un Dios. Amén. Y es de poder. Amén. No, que yo se lo digo por cariño. No, Señor, porque Dios no está pequeñito. Dios es grande. Amén. Dígale Dios. Y no es con D pequeño. Es con D grande. Con D mayúscula. Amén. Ah, pero parece que no se pusieron bravos, ¿verdad? No, pero no importa. Es con D grande y no es Diosito, es Dios. Amén. Gloria a Dios. Pastor, no coja mal. Pues no vuelvan a escribir así. Ni en los grupos, ni en ninguna parte. Dice el versículo 3. Y volví mi rostro a quién. Ah, porque en la Biblia tú no vas a encontrar nunca a Diosito. ¿Vieron? Ni con D pequeña, por ejemplo. Porque esos son los dioses falsos. Pero nuestro Dios es con D mayúsculo, con D de Dios. Entonces, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole ¿cómo? Y ruego. Eso quiere decir que Daniel estaba haciendo ¿qué? Oración y ruego. Él estaba intercediendo. Y busqué a Dios en intercesión. ¿Verdad? En ayuno, silicio y ceniza. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces vamos nosotros también a tomar el ejemplo de Daniel y nos vamos a acercar a Dios con respeto. Amén. Pero también con confianza. Otra cosa que es indispensable para acercarnos a Dios. Confesar ante Dios aquello por lo que vamos a interceder. Por eso nosotros debemos identificar cuál va a ser la petición o cuál va a ser la intercesión que vamos a llevar. Dice que el pecado o confesar el pecado del pueblo y vivirlo como si fuera propio. Tú vas a orar por las otras personas. Mira, tú vas a orar por alguien y el Señor va a empezar a colocar. Mira, cuando tú vas a darte cuenta que tú eres un verdadero intercesor. Porque el Señor va a colocar en ti el sufrimiento de las otras personas. El Señor va a colocar en tu corazón aquello que la otra persona está viviendo. Y cuando tú estás orando, tú vas a poder aguantar tus lágrimas. Es difícil. Gracias a Dios, el Señor nos dio espíritu de dominio propio. Pero si no, nosotros pasáramos llorando por todas partes. Pero llega el dolor de la otra persona. Tú ves una película y te queda algo aquí en tu mente. De pronto viste a alguien y dices, pero ¿por qué lo tengo aquí en mi mente? ¿Por qué lo tengo aquí en mi corazón? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que el Señor te está diciendo? Intercede porque tú eres un intercesor. ¿A cuánto les ha pasado eso? Amén. Nosotros intercesores de Dios. Entonces tú vas a vivir aquello como si fuera propio. Ahí mismo nos encontramos en los versículos del 4 al 15. Entonces entenderían juntos. Entonces tenemos que reconocer qué pecados han cometido ellos y reconocer que el pecado ofende a Dios. Así que cuando tú vayas a llegar a la presencia de Dios por aquella persona, tú le vas a decir, Padre, yo sé que esa persona te ha ofendido. Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona. Amén.
No estamos de acuerdo, ¿verdad? El Espíritu Santo es una persona. Amén. Entonces, aquella persona con su conducta y con lo que hace ha podido lastimar al Espíritu Santo. Porque si es una persona. Por eso se convierte. Entonces tú vas a llegar donde Él y le vas a decir: Padre, yo sé que aquello que Él está haciendo no está bien ante tus ojos. Y sé que como padre tú sufres ese dolor que esa persona está teniendo. Y yo voy a interceder por él. Padre, yo oro en el nombre de Jesucristo. Y tú empiezas a tener una oración, una súplica, un clamor, pero que sea algo real, algo verdadero, y que tengas la convicción de que Dios va a generar el cambio que esa persona necesita. Otro punto: implorar la misericordia de Dios sobre las personas. Eso es lo que un intercesor hace. Decirle al Señor: Señor, ten misericordia. Implorar misericordia. Tal vez esa persona ni siquiera sabe orar, pero tú sí sabes orar por ella. Porque tú eres un intercesor, un intercesor. Misericordia sobre la gente, ya que es Dios quien hace entender la condición de pecado al hombre. Pastor, ¿dónde encuentro eso? Romanos capítulo 9, versículos 15 y 16. Y Juan capítulo 6, versículo 44. Romanos 9, 15 y 16. Y Juan 6, 44. ¿Estamos todavía en Daniel? ¿Alguien tiene su Biblia en Daniel? Amén. Quiero que me ayuden a buscar el capítulo 10, versículo 12 y 13. Y alguien me ayuda a leerlo, por favor. Estaba marcado, gloria a Dios. Adelante. Dice: entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Wow. Qué grande es Dios, ¿verdad? Amén. Entonces me dijo Daniel: no temas. Un intercesor no debe temer. Porque Dios, como dijimos, Dios está parado en la brecha con el intercesor. ¿Quieres tener a Dios ahí firme contigo? Intercede por los demás. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, dice, a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, es decir, desde el primer día que dijiste voy a interceder, fueron oídas tus palabras. ¿Cuánto queremos que Dios nos escuche? Amén. Dispón tu corazón a interceder por los demás. Amén. Y a causa de tus palabras yo he venido. Dios escucha y responde nuestra oración. Pero ¿sabes qué pasa? El enemigo dice ahí que hubo después una confrontación, ¿verdad? En el versículo siguiente dice: mas el príncipe del reino de Persia es un principado, un alto ente espiritual. Dice Efesios 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra... ¿verdad? Entonces aquí dice que Daniel tuvo una oposición y dice: mas el príncipe, es decir, el principado del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Yo creo que le estoy diciendo es que no va a ser fácil interceder, porque va a haber oposición, pero aún con la oposición tú vas a permanecer parado. Y dice: se me opuso durante 21 días, hasta ahí aguantó el principal. 21 días.
Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces, aquel que empieza a interceder es escuchado por Dios y Dios responde su oración. Pero el enemigo busca impedir que la bendición llegue a las personas y así frenar la obra de Dios. Pero el enemigo está vencido, porque Cristo ya lo venció en la vida. Quiero concluir diciéndote que la oración tiene poder. Amén. La oración tiene poder. Cuando Dios responde la oración de los justos, se evidencian cambios. Y no solo en tu vida, sino en la vida de los demás. Una iglesia que intercede es una iglesia sana. Porque es una iglesia donde no hay envidia. Es una iglesia donde las otras personas no están pendientes, sino al bienestar de los demás. Y empezamos a evidenciar cambios en nuestra familia, en nosotros mismos, en las actividades cotidianas de nosotros. Por eso, nosotros debemos ejercitarnos, es decir, fortalecernos en nuestra oración intercesora. Incluir a los demás en nuestra oración. Cuando Isaías habla del verdadero ayuno, dice que oremos por las demás personas. Esto de la intercesión es tan poderoso que permitirá ver cambios, no solo en tu casa, en tu hogar, sino también en la iglesia, en la ciudad, en la nación, en el mundo. Pero lo leímos, ¿verdad? La mies es mucha, pero los intercesores, necesitamos más intercesores. Necesitamos ser esos intercesores. ¿Y saben qué hace un buen intercesor? Prepara a otros para interceder. Ayuda a otros a interceder. Propicia momentos para interceder. Porque todo el tiempo quieren estar en la brecha. Hay muchos más ejemplos bíblicos de personas que oraron y los cambios que produjeron. ¿Verdad? Digo un poquito sobre Nehemías, que intercedió por la condición de la ciudad donde él estaba, por la nación. Y Dios respondió y lo envió como restaurador de las murallas, de los muros. Tal vez el Señor te está diciendo: hoy tú vas a ser ese restaurador de los muros, de tu iglesia, de tu casa, de tu familia. Empieza a interceder por los demás. Elías oró por el hijo de la viuda. No estaba orando por él, estaba intercediendo por otra persona. ¿Cierto que sí? ¿Se acuerdan? Elías empezó a orar. Yo voy a orar por el hijo de la viuda. El hijo de la viuda había muerto. Y producto de la oración intercesora, el hijo de la viuda resucitó. ¿Qué hay muerto en tus hermanos que a través de tu intercesión puede resucitar? Anímate a crecer en la oración intercesora. Dile que está a tu lado: cree. Y muchas murallas serán derribadas. Yo creo que a partir de este momento se van a levantar intercesores de poder. ¿Dónde están los intercesores? Gloria al Señor. Suspende